El ejército ucraniano se rindió en masa en dirección a Donetsk. La 110ª Brigada ucraniana perdió 8 soldados que se rindieron en dirección a Donetsk. El 21 de abril, Ukryana.ru informó sobre la rendición de un grupo de soldados ucranianos de la 110ª Brigada de las Fuerzas Armadas de Ucrania en dirección a Donetsk. 8 militares se rindieron a 3 combatientes rusos. Los periodistas publicaron un video hecho por el ejército ruso, que muestra a soldados ucranianos capturados. La 110ª Brigada se ha vuelto más pequeña por 8 personas, dijo el ejército ruso en el video. Se especifica que la 110ª Brigada de las Fuerzas Armadas de Ucrania se formó en la región de Zaporozhye y pertenece a las Fuerzas de Defensa Territorial de Ucrania. El video está fechado el 18 de abril. Mientras tanto, un experto militar y teniente coronel retirado de la República Popular de Lugansk, Andrei Marochko, da su propio análisis de la situación y afirma que una contraofensiva a gran escala de las tropas de Kiev no comenzará en un futuro próximo debido a la situación militar actual y una serie de factores externos. Después de una visita a la dirección de Donetsk, Marochko señala que las condiciones climáticas adversas no permitirán al enemigo llevar a cabo operaciones ofensivas a gran escala durante al menos 2 semanas. El experto agrega que esto también es poco probable en las direcciones de Kupiansk y Krasnoliman. Corresponsales militares rusos mostraron un tanque ruso que puso en fuga a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Un tanque ruso puso en fuga al ejército ucraniano, irrumpiendo en las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El canal de Telegram Corresponsales Militares de la Primavera Rusa RV, publicó imágenes que muestran cómo un tanque ruso irrumpió en las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, AFU, en la zona de operaciones especiales. Esta maniobra obligó al ejército ucraniano a huir literalmente, ya que el vehículo de combate comenzó a disparar contra las fortificaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania casi a quemarropa. En el video publicado, se puede ver cómo un tanque de batalla ruso avanza sin miedo a través del campo, persiguiendo a los militares ucranianos, quienes, con miedo, abandonan sus posiciones y huyen a través de las trincheras. Los corresponsales de guerra rusos señalan que este logro es el resultado de la habilidad y el coraje de los petroleros rusos. Nuestros petroleros obligaron a la infantería ucraniana a cubrirse de horror. Este incidente subraya la decisión y la eficacia de las acciones del ejército ruso durante la operación especial. El ejército ucraniano se vio obligado a abandonar sus posiciones, lo que puede considerarse un resultado exitoso de este episodio de hostilidades. Un poco antes, Avia.pro periodistas informaron sobre la explosión de un depósito de municiones ucraniano con 600 municiones para sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes en el área de Sergeyevka. El ejército ruso golpeó al abarrotado ejército ucraniano con un misil antitanque. Un golpe preciso a la acumulación de militantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los combatientes rusos destruyen la mano de obra del enemigo con un misil antitanque. Los militares rusos dieron un golpe preciso a la acumulación de militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania, AFU, destruyendo con éxito la mano de obra del enemigo. La infantería enemiga fue alcanzada con un misil antitanque cuando estaba en el campo a cierta distancia de la plantación forestal.
Según las fuentes, los combatientes rusos mostraron un alto grado de habilidad y coordinación, lo que les permitió golpear con precisión el objetivo e infligir graves daños a las fuerzas enemigas. Este incidente es uno de los muchos casos en los que el ejército ruso ha demostrado su confianza y profesionalismo en el combate. Se observa que, como resultado de un ataque exitoso de los militares rusos, se infligieron pérdidas significativas a la mano de obra del ejército ucraniano. Los detalles sobre el número de víctimas y la condición de los heridos no han sido revelados por el momento. Probablemente, esta operación también contribuyó al debilitamiento de la moral y la moral de las fuerzas enemigas. Este evento subraya una vez más la disposición y la capacidad del ejército ruso para hacer frente con éxito a los desafíos. Tales ataques precisos contra el enemigo también son un factor importante para mantener la iniciativa en la lucha contra las fuerzas enemigas y garantizar la seguridad de sus tropas. Comandante militar Kops. La ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania puede comenzar en cualquier momento. El comandante militar ruso Alexander Kops anunció la plena preparación del ejército ucraniano para la ofensiva. A pesar del hecho de que varios expertos militares rusos declararon que la información sobre la próxima ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania es solo un elemento de la guerra de la desinformación, el corresponsal de guerra ruso Kops, que está directamente familiarizado con la situación actual en la línea del frente, dijo que el ejército ucraniano está completamente listo para la ofensiva y puede comenzar en cualquier momento. Según Kops, las unidades avanzadas de las Fuerzas Armadas de Ucrania están listas para organizar una ofensiva, sin embargo, por razones desconocidas, el ejército ucraniano aún no se ha manifestado. Kiev está listo para la ofensiva. Puede comenzar en cualquier momento. Personalmente, me preocupa el tema de las municiones, porque el ejército ucraniano tendrá que ser bombardeado con artillería, de lo contrario no podremos defendernos. Estamos bien con la defensa. Esperemos que la Fuerza Aérea rusa venga al rescate, dijo Alexander Kops. Hasta la fecha, según diversas fuentes, las Fuerzas Armadas de Ucrania pueden usar fuerzas que suman de 100 a 400.000 personas para una contraofensiva, que podría convertirse en uno de los mayores episodios de enfrentamientos militares. Gazdiev. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están transfiriendo enormes reservas a la dirección de Seversk. El ejército ucraniano está enviando reservas a la dirección de Siversk. Un batallón de infantería adicional ha llegado a Vilorivka. El corresponsal de guerra Murad Gazdiev informó sobre la llegada de las reservas del ejército ucraniano en la dirección de Siversk y el fortalecimiento de las tropas en el área de Belogorovka. La información se basa en datos de inteligencia. Gazdiev señaló que los aviones de ataque rusos ya están a menos de 1 kilómetro de Vilorivka, y los combates se están desarrollando en plantaciones forestales y áreas verdes. Al mismo tiempo, la artillería ucraniana continúa funcionando, aunque, según Gazdiev, parece que no usa todo su poder. Se supone que las Fuerzas Armadas de Ucrania están ahorrando municiones, lo que enfatiza la importancia de la situación para las Fuerzas Armadas de Ucrania. El corresponsal de guerra subrayó que en la actualidad todo el pueblo de Belogorovka está lleno de infantería enemiga.
Anteriormente, Murad Gazdiev informó sobre las acciones de las Fuerzas Armadas rusas contra las tropas ucranianas en el área de Bilorivka, señalando la intensidad de las hostilidades y el movimiento de las tropas ucranianas en esta dirección.